estamos aquí en la jornada de arquitectura de empresa en Sevilla con Antonio Ortiz y Blanca Sánchez. Presentar a Antonio Ortiz pues, es muy complicado porque realmente es un referente de la arquitectura española de los últimos 30 años, podemos decir, ¿no? O incluso algo más, con Antonio, me temo que un poco más. Antonio Cruz. Y bueno, sois un referente de lo que llamábamos, lo que conocíamos por ahí fuera, ¿no? Como la escuela sevillana. Yo estudié en Madrid, estudié con Fernández Galiano, que yo creo que fue uno de los que también nos etiquetó, ¿no? A Vázquez Consuegra, Pérez Escolano, en fin. Bueno, Carvajal, hemos tenido aquí al hijo también de José Antonio. En fin, solamente entrar en la página de noticias de vuestra web, pues, en fin, vais a construir el nuevo edificio de la Administración General del Estado, en fin, Open House Sevilla abre 3 edificios, o sea, son todo noticias de una actividad constante, ¿no? Tenéis el Premio Nacional de Arquitectura, ¿no? Por la estación, ¿no? De Santa Justa, en fin, habéis recibido premios por el Banda Metropolitano. Veo que habéis hecho también incluso algunos otros estadios, como el de Lausana o el de Clermont-Ferrand. Y bueno, y tenéis... Eso fueron concursos. Concursos. Muy bien. Y luego, pues, en fin, tenéis despacho fijo en Ámsterdam, en Lugano. Hemos visto obra estupenda en Ámsterdam, en Berlín también, en fin, en la Biblioteca Central. Hemos visto también un edificio de apartamentos en Beirut que es muy simpático, ¿no? Con un juego de oleaje, ¿no? Sí, pero que no sé, como tantas cosas en Beirut. Pero bueno, son ideas que están ahí que probablemente servirán para inspirar otros proyectos, ¿no? Bueno, la primera pregunta después de esta presentación, nosotros animamos a los que vean esta entrevista que entren, en fin, porque es parte de la historia de la arquitectura, que entren a ver las obras de Cruz y Ortiz. La primera pregunta es obligada: ¿qué proyectos tenéis ahora en el despacho o qué proyectos tenéis en perspectiva que os parezcan interesantes reseñar? Bueno, ha citado algunos, es decir, por ejemplo, las oficinas del Ministerio de Hacienda en Madrid, en la calle Padre Damián, que es un edificio importante. En Lugano estamos haciendo el proyecto ya prácticamente ejecutivo, ¿no? de un complejo grande, deportivo y oficinas y un poco de todo, muy grande para la Suiza francesa, para la Suiza italiana, muy grande. Y en Ámsterdam seguimos siempre ocupados con viviendas y haciendo un master plan para el crecimiento del Rijksmuseum, que ya está subido de espectadores y de visitantes si quiere más. En fin, aquí en Sevilla un hotel en un convento. En Santander un edificio para el Banco de Santander. Bueno, suficiente. ¿Cómo es trabajar en Holanda? Porque evidentemente el nivel de arquitectura holandesa y la exigencia también de estos países... Pues es muy distinto a trabajar aquí. El papel del arquitecto, es decir, es que trabajar en España es distinto a trabajar en casi cualquier otra parte que yo conozca, ¿no? Porque aquí como que lo hacemos todo, esta ¿no? cosa del el arquitecto que sigue concentrando la responsabilidad y la autoridad sobre todo. La autoridad la va perdiendo, la responsabilidad no la pierde nunca. Y es una situación muy anómala y muy rara, ¿no? En Holanda pues es muy todo lo contrario, es decir, es un país donde el liberalismo se nota mucho. Yo siempre digo que nunca he firmado un plano, nunca he firmado nada, llevamos ya 20 años allí trabajando, 20 y tantos, y nunca he firmado nada. Y donde las cosas del project management y este tipo de cosas han llegado antes que aquí, con una ventaja, y es que la responsabilidad de los arquitectos es mucho más restringida, porque si no, la situación actual española a mí me parece completamente insostenible. Sí, en el momento que te metes en proyectos complejos estás vendido. Ahora eres el responsable de todo, hasta de la certificación energética, ¿no? O sea, que es tremendo. Los honorarios se han mantenido igual, pero el nivel de complejidad ha subido hasta extremos absolutos y, por tanto, también el nivel de litigiosidad ha subido extraordinariamente
Por lo cual es una situación, las compañías de seguros ya no quieren asegurarnos a los arquitectos en España. Es decir, por algo será. Hace poco que hicimos un viaje profesional a Holanda, estuvimos también en Rotterdam, y la verdad es que el dinamismo casi es asiático, ¿no? El dinamismo de Holanda me parece fantástico, ¿no? Y también no parece que estén tan ahogados por la normativa, ¿no? Como aquí en España, que yo creo que estamos asfixiados a veces por un exceso de burocracia y de normativa, ¿no? Holanda es un país donde todo parece posible. Es decir, en principio propones, ¿no? Y después uno descubre que las cosas no son tan flexibles como parecería en principio, ¿no? Pero a mí me gusta mucho porque es un país extraordinariamente dinámico. La manera de comportarse incluso de la gente, ¿no? Un holandés es reconocible casi en cualquier parte por su audacia y con también un cierto punto de frivolidad, si tengo que ser un poco negativo también. Bueno, te vamos a pedir no sé si te la traerás ya pensada o tienes que improvisar, alguna anécdota profesional. Ya, pues mira, la que traigo no es muy alegre, pero la he vivido recientemente. Perdona, pero es casi común en todos los arquitectos. Sí. Es que la profesión da anécdotas a veces bastante desagradables, ¿no? Pero bueno. Bueno, no es una anécdota, pero hace muchos años Galcetti, ¿no? Que ya murió, Leo Galcetti, me dijo que él había tenido que resolver que en los interiores estaba un interiorista, en los exteriores un paisajista, y él se había tenido que pelear con todo el mundo en los 50 centímetros de la fachada, ¿no? Del muro, vamos, del cerramiento, ¿no? Y yo lo he vivido. En aquel momento yo no acabé de entenderlo muy bien, porque eso me lo contó hace 20 años, pero ahora mismo estoy a punto de vivirlo, o lo he vivido, y es esa situación muy rara, es decir, en la cual los interiores lo iba a hacer un paisajista, y en el muro pues teníamos que abrir unos huecos y había que pelearse con todo el mundo y con todas las sociedades de protección patrimonial y con los expertos en fachada y en clima y en física de la construcción, que están nombrados por el cliente independientemente de ti. Es decir, que no es muy halagüeña la anécdota que puedo contar, pero es reciente y yo creo que ilustrativa, y espero que a quien la escuche le sirva de aviso de caminantes. Bueno, también has vivido una época, claro, en la que estabais en ese momento en pleno auge, una época muy dinámica de la sociedad española entre el 90 y el 2008, sin duda, ¿no? Sin duda. La obra pública y aquí en Andalucía. En España estaba todo por hacer. Todo por hacer. Y nuestra generación, la inmediatamente anterior y la inmediatamente un poquito posterior, hemos tenido la fortuna pues de hacer estaciones, estadios, colegios, universidades. Es decir, claro, este país no lo reconoce nadie, como dijo aquel político, ¿no? Y eso hemos tenido la fortuna en nuestra generación de llevarlo adelante. Muy bien, pues que sepas que has sido un referente de nuestro despacho también desde hace muchos años. Pues muchas gracias. Bueno, te voy a hacer un test. Primero, el maestro clásico que más te ha marcado. Yo creo que Rafael Moneo, y bueno, clásico moderno. Moneo casi ya es un clásico. Sí, pero clásico moderno sería Álvar Alto. Álvar Alto. Es decir, aunque son grandes arquitectos y los admiro mucho, pero Le Corbusier o Mies van der Rohe, ese tipo de gente se me han caído. Es decir, y sin embargo Álvar Alto en su manera mucho más libre de hacer las cosas me sigue resistiendo mucho mejor. Es más. ¿Y si tuvieras que explicar la arquitectura a través de una sola obra? Pues yo creo que siempre he hecho esto, me lo han preguntado muchas veces. La Mezquita de Córdoba, me parece que ahí está todo. Ahí está toda la historia, toda la manera de construir, tantas cosas que uno podría estar hablando mucho tiempo de ese edificio. ¿Un arquitecto contemporáneo? Bueno, pues ahí sí que yo creo que la deuda con Rafael Moneo es grande y con Álvaro Sisa. Yo creo que no hay que salirse de la península ibérica para encontrar dos grandes
figuras distintas y realmente que nos han influido a nosotros y yo creo que a toda mi generación. Esta es comprometida. Una obra propia de la que estás satisfecho, muy satisfecho. Hay varias. O sea que, por fortuna puedo decir que hay varias. O sea, el Rijksmuseum, Santa Justa, incluso la casa que hicimos hace casi muchísimo tiempo, Doña María Coronel. Hay varias obras que yo me siento muy contento con ellas. ¿Y una tipología que te gustaría hacer que a lo mejor no has hecho? Pues hoy lo pensaba, incluso se lo he preguntado a mi socio cuando iba a venir, y yo creo que inevitablemente ha surgido una cierta desgana, es decir, porque, por ejemplo, nunca hemos hecho un gran auditorio. Un gran auditorio, ¿no? Un gran palacio de sala de conciertos o algo así. Pero después he pensado en la acústica y me ha entrado una pereza tremenda. Eso es un mensaje que das. Bueno, no, yo creo que eso es la edad, ¿no? Que la edad significa siempre una cierta desgana. Y ahora la acústica. Del 1 al 10, ¿cómo crees que la sociedad valora la profesión de arquitecto? Pues no lo sé, con números no lo sé, pero sí sé que de manera un poco declinante. Es decir, que respecto a la figura que éramos, ya no somos lo que fuimos. Muy bien. ¿Qué querías ser de pequeño? Pues de manera muy infantil, ingeniero de caminos, canales y puertos, que era lo más largo y lo más ampuloso que se me ocurría. Mi padre era ingeniero de caminos y se desilusionó mucho cuando le dije que iba a ser solo arquitecto. Bueno, ¿un lugar, una ciudad o un viaje para perderse? Pues yo, Ámsterdam a mí me encanta, o sea, me parece una ciudad formidable y que tiene un tamaño y una escala todavía cómoda, abarcable y que sin embargo está llena de oportunidades y de cosas. A mí Ámsterdam me encanta. Pero bueno, hay montones de sitios, en Italia, por ejemplo, pero siempre en Europa. Siempre Europa. Siempre Europa, sí. ¿Una red social? Pues no estoy yo en... No estás en ella. Yo creo que el estudio está en varias, ¿no? En Facebook y en unas más, pero yo no la sigo mucho. ¿Última serie vista? Pues de hace un montón de años, Los Soprano. Los Soprano. ¿Un artista de cualquier disciplina? Pues mira, que sea poco artista, es decir, algo que tenga, por ejemplo, el cine americano a mí, el clásico me encanta, porque está tan mezclado con la sociedad. John Ford, por ejemplo. Howard Hawks, no sé, tantos. ¿Un libro recomendable? Pues de Nabokov, por ejemplo. Y no necesariamente Lolita, pueden ser otros muchos, pueden ser La Defensa o puede ser Habla Memoria, por ejemplo. Yo creo que son libros fantásticos. ¿Un cantante, un grupo, un compositor? Pues Bob Dylan, pero no en su vertiente literaria. No el premio Nobel. A la hora de comer, sí. ¿El mejor plato y con quién? Pues algo muy sencillo. A mí no me... desconfío enormemente del refinamiento excesivo. Una buena tortilla de patata. Algo sencillito y con alguien, con alguien de la familia. Ligándolo con lo anterior, una película. Pues también, mira, para no ir de intelectual, El hombre que mató a Liberty Balance, por ejemplo. O bien Ordered, para que no me acusen de ser excesivamente... ¿no? Si pudieras dirigir una película, ¿de qué género sería? Pues ni militante ni experimental. Es decir, intentaría que tuviera un componente comercial importante y si supiera hacer comedias, que es lo más difícil, una comedia. ¿Un deporte que se te dé bien o que te guste? No, muy bien, pero natación siempre lo hago. Muy bien. ¿Y un deportista? Pues Indurain o, por ejemplo, Federer. Me gustan los deportistas que no son agónicos, es decir, que ganan sin agonía, ¿no? Sin agonía.
todo eso. En España suelen ser un poco agónicos. Sí, dejamos a Nadal fuera. Por ejemplo, Nadal es agónico. Muy bien. Bueno, aquí hay una pregunta que muchos de tus compañeros no han contestado o no han querido contestar para no perder el 50% de los clientes. ¿Cuál es? ¿Sevilla o Betis? Pues me encantaría que hubiera un único club en Sevilla. Muy bien. Porque podría ser poderosísimo. Poderosísimo. Podría ser poderosísimo. Tener dos es una pérdida de esfuerzos, ¿no? Pero en fin, yo tenía un amigo en el colegio que cada año formaba una alineación ideal mezclando jugadores del Sevilla y del Betis, y hubiéramos sido campeones de liga casi todos los años, seguramente, ¿no? Bueno, pero eso parece que que los demás no están por la labor. ¿Una tarde perfecta? En Suiza, con un lago, un poquito de vino blanco. Y por último, si tienes algún eslogan o alguna frase que te haya gustado, sí, te marque la un uso poco. mucho, no he tenido que pensarlo. Llaneza, muchacho, llaneza, que toda afectación es mala. Esto está en el Quijote. Se suele citar mal, se suele decir que toda afectación es impostura. Está muy bien, pero realmente en el Quijote dice que toda afectación es mala.